Buenas noches a todas, amada Janet, Carmita, Cristina, Clemencia, Gladys y Magdaris, que no te vemos, tienes la cámara apagadita. Bienvenidas esta noche. Qué rico volver a estar con ustedes. Es una bendición cada martes reunirnos para orar las unas por las otras, para apoyar. Claudia, Claudia, Señora, discúlpame, tú cerraste tu cámara, ¿verdad? ay, carajo, sí. Pues vamos a empezar a grabar. Sí, 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 por favor. Bueno, para las hermanas que vean en la grabación, esta palabra en Puerto Rico tiene un significado diferente al que tiene en el país de Colombia, así que si le escuchan, hermanas, no se sientan mal, porque pues significa otra cosa en Colombia y en Puerto Rico significa otra, que acá se le da un significado negativo y allá no es un significado negativo, sino algo bueno positivo. Así que amadas hermanas, pedimos disculpas. Esto es normal que pase. Estamos en un ministerio que es internacional en diferentes países y nuestros vocabularios pueden variar y cambiar. Así que tranquila, seguimos adorando a nuestro Padre Celestial. Claudia, tranquila, sigue, no te preocupes. Magdalis, qué pena. Gracias por tu aclaración y perdona a todas porque se me salió. Es una palabra muy común acá. Entonces, la verdad, sí, fue sin culpa. Discúlpenme todas. Lo Bueno, sabemos. bienvenidas a todas. Gracias por este día estar nuevamente reunidas para apoyarnos las unas a las otras. Sé que estamos viviendo épocas duras y que cada vez irán a ser más duras, pero para el pueblo de Dios no va a ser así, porque Él siempre nos protegerá, proveerá y nos dará lo que necesitamos. Nunca nos hará falta nada. Y como siempre, el primer martes de cada mes, nuestra amada Carmita nos trae la enseñanza que disfrutamos tanto con ella y aprendemos tanto. Entonces, la amada Carmita, te dejo para que nos des la enseñanza del día de hoy. Bienvenida. Gracias y aleluya. Voy a hacer una oración rápida para comenzar. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno, Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ante tu presencia estamos clamando, Padre, porque todo lo que aquí nos enseñes venga de ti. Abre nuestros ojos, nuestros oídos a la verdad, que solamente lo que tú quieres que nosotras aprendamos entre a nuestro corazón, a nuestra mente. Sé tú hablando en esta noche. Bendice a cada una de las hermanas que están presentes en esta noche y aquellas que con posterioridad oirán el mensaje. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén. Bueno, pues como cada primer martes de cada mes, que me encanta, hoy tengo una enseñanza que saben que la penúltima vez pues estuve hablando de parábolas, me encantan las parábolas. Voy a hablarle hoy de una parábola que es bien corta, pero tiene un significado tan y tan y tan relevante. Y es la parábola que está solamente en un párrafo, la enseñanza. Y es la del vino nuevo en odres viejos. Como sabemos, la palabra del Eterno contiene una gran variedad de símbolos, ricos en significados no solo profundos, sino vitales, dado su trascendencia en nuestras vidas. Y ahí nos encontramos con diferentes símbolos, ¿verdad? Mientras examinamos la palabra, como el aceite de oliva, el vino, el trigo, la cebada, la sal, la lluvia, la fiesta, el olivo. Son varias de los símbolos, metáforas, podríamos también decir, que se utilizan mucho al momento del Padre y nuestro Santo Maestro enseñarnos a nosotros sobre lo que es la mente de Él
para que aprendamos, utiliza pues cosas que podemos nosotros en la mente entender, ver, y como parte de las enseñanzas siempre buscamos definir qué es lo que hay detrás de cada una de esas enseñanzas para que podamos entender mejor lo que Él nos quiere decir. Como nosotros necesitamos conocer el corazón del Creador respecto a lo que Él quiere para la humanidad, también necesitamos entonces conocer un poco más de cómo es que funciona lo que hay en la Biblia y relacionado con el pueblo a quien se le está mencionando el tema. Pues deberíamos pues averiguar, tratar de investigar cómo eran, a quién le temían, qué anhelaban, a quién aborrecían, a quién amaban, lo que los hacía felices, lo que los hacía sentir seguros, y por qué ellos algunas veces se comportaban de maneras específicas y por qué las enseñanzas tenían que ser de esa manera para que ellos pudieran entenderla mejor. Y en el caso de esta parábola la vamos a encontrar en Marcos 2 y también la vamos a encontrar en Lucas 5. O sea, es repetida y lo sorprendente es que cuando las leemos es prácticamente lo mismo. Los dos autores de ambos libros prácticamente la dejan similar a como está en un libro, está en el otro. Que hay ocasiones en que leemos que los evangelistas pues le cambian quizás alguna palabra o le añaden o le quitan para darle pues más vida a lo que están, pues depende de cómo es que ellos pues son. Y cada autor pues tiene su forma, ¿verdad? De hacer las cosas y de decirlas. En el caso de esta parábola específicamente, en Marcos y Lucas se menciona esta parábola del vino nuevo en odres nuevos. Nosotros estamos, cuando nosotros conocemos cuál es la definición de las cosas y conocemos las costumbres y los pensamientos de los pueblos de la Biblia, esto nos va a ayudar a entender mejor cuál es el significado de ese símbolo bíblico, lo que es vino, lo que es odres, las profecías, las parábolas, los pactos, las promesas, hay muchas cosas. Tenemos una Biblia que es un libro legal, bien legalista. A mí me encanta porque pues ya saben, esa es mi profesión, esa es mi vida, ese es mi mundo. Llevo 40 años, no, llevo 44 años ya en este mundo de las leyes, de que esa es mi forma de hablar y de leer las cosas y hay ocasiones en que pues se me hace algunas veces un poco fácil, ¿verdad? Pero aún así no quiere decir que me lo sé todo. Yo pues investigo mucho y trato de conocer mejor la mente de Dios porque no hay límite para Él. Él es ilimitado y no importa cuánto aprendamos, nunca es suficiente. Y vamos a ver entonces qué es el vino. En primer lugar, el vino es un elemento que no podía faltar en las ceremonias de las bodas de los hebreos en aquel tiempo. Simbolizaba alegría, medicina, consuelo, abundancia en el futuro y por eso todas las bodas, y aunque no voy a hablar del milagro de la boda, pero quiero traerle lo que significaba el vino y por qué en las bodas era tan importante que hubiera siempre vino. Y cuando se acababa el vino se desesperaban porque realmente el vino representaba pues esa abundancia, esa alegría, ese consuelo y era bien representativo para el pueblo y aún hoy el vino representa mucho para el pueblo de Israel y pues para nuestro pueblo y hay muchos cristianos que no lo toman, lo entendemos, pero básicamente pues lo usamos mucho para la celebración, nos da alegría. Este vino se echaba en barriles cuando era para darle a muchas personas, pero también se echaba en odres, que era una manera de vertir el vino como para uso más personal. Y esos odres, pues, eran
eran utilizados frecuentemente. Debo decirles que para la época del tiempo antiguo, la sangre, el vino representaba como la sangre. En Génesis 9:4 vamos a ver qué importancia tiene la sangre y el vino como que es representativo de eso y es representativo también del espíritu. El vino nuevo simboliza la sangre de nuestro Señor Yeshua y representa su espíritu. Eso vamos a verlo más tarde. Es la forma en que lo que es Él nos va a representar y entonces los voy a ir llevando para que entiendan cuánta importancia tiene esta parábola, aunque solamente es de un párrafo. El mensaje del Mesías decía: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe los odres y se pierde el vino y también los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Vuelvo y repito. El vino nuevo no se echa en odres viejos. Los odres viejos reciben vino viejo. Los odres nuevos reciben vino nuevo. ¿Y qué es un odre? ¿Para qué se usa un odre? Pues un odre en los tiempos bíblicos era una bolsa hecha de cuero. Usualmente el cuero que se utilizaba era el de cabra. Y en tiempos bíblicos se utilizaba para contener, retener líquidos. Podía ser agua. Vemos muchas películas, incluso en esta semana pasada, una semana donde vimos muchas películas de los tiempos bíblicos y vemos cómo las personas andaban con odres para tomar agua. Se usaba mucho para que las personas pues pudieran tomar agua en el desierto o en cualquier momento en que estuvieran pues de caminantes, ¿verdad? Entonces, el vino, una vez curtido ese cuero, pues se aplicaba, curtido es que lo ponían como al sol a secar hasta que estuviera hecho. Yo me acuerdo que mi papá criaba conejos y él le sacaba la piel y él decía que las curtía. Él las ponía al sol hasta que se hacían, como se secaban. Y luego entonces, con eso, la pandereta de la iglesia, nosotros le poníamos ese mismo cuero para que se escuchara. Y dice que una vez curtido, secado, ¿verdad? Se le aplicaba una costura alrededor del cuero y se le dejaba un espacio suficiente, un orificio, en la parte del cuello, porque era como en forma de una gota de agua, casi siempre, ¿verdad? Ustedes saben que las gotas de agua, pues son más anchas abajo y arriba, pues tiene, ¿verdad? El orificio. Y en esa parte del cuello, pues no se le hacía costura y por ahí se le entraba el líquido y se le salía el líquido. O sea, era la forma en que se vertía para su preservación. Se dejaba reposando y dice la historia que estuve leyendo que según el vino nuevo se iba fermentando, la bolsa se iba estirando porque el vino emanaba un gas que hacía que la piel se pusiera más grande, más ancha, se estiraba. Cuando el odre era viejo y debido al mucho uso que se le daba, perdía elasticidad, porque la elasticidad del nuevo era lo que permitía que el vino nuevo pudiera echarse ahí, porque el vino iba a crecer y con él crecía el odre. Pero si ya el odre había crecido todo lo que iba a crecer,
pues entonces se le echaba vino y ya no había elasticidad, porque dice que lo que pasa es que el odre, al perder elasticidad, se ponía bien duro, se ponía como tostado. Entonces, si a este odre viejo, tan endurecido, que ya había dado todo lo que iba a dar, por lo tanto ya no estiraba, se le ponía un vino nuevo, el vino nuevo no iba a detenerse por causa del odre viejo, él iba a seguir haciendo su labor, que era que iba a fermentar. Y al fermentar, pues entonces reventaba el odre y se perdía tanto el odre como el vino. ¿Lo están viendo? Por eso es que la palabra dice, y vuelvo y le leo lo que nuestro santo maestro dijo. Él dice, nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino rompe los odres y se pierde el vino y también los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Hasta ahora, ¿me siguen? Entonces, fíjense que los odres viejos solo podían utilizarse para guardar vino viejo, en tanto que el vino nuevo debía guardarse en odres nuevos. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Y eso está en Marcos 2 y en Lucas 5. Pero fíjense que él fue más allá. Entonces, el próximo párrafo, él hace la misma enseñanza utilizando otros términos. Ese no lo vamos a darle tanto énfasis, pero se lo quiero leer para que vean que es más o menos la misma teoría. Dice, la misma enseñanza encontramos en Lucas 5 también y en Marcos 2, que dice, remiendo nuevo en vestido viejo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Qué significa? Que mientras la cosa está nueva, los que han estudiado física saben que las moléculas se mueven. Mientras todo está nuevo, las moléculas están en todo su apogeo. Todo su apogeo, así que tú compras cosas nuevas y todo se ve. Pero en cuanto las moléculas comienzan a perder su fuerza, ¿verdad? Química, ellas comienzan a deteriorar la cosa. Y uno dice, mira, bendito, está tan linda esta mesa y mira, que uno hasta se siente y se puede romper, porque se va perdiendo su valor, ¿verdad? Su movimiento de las moléculas. No lo puedo ni explicar porque yo estudié eso hace tantos años, pero sé que eso tiene que ver con la forma en que según vamos deteriorándonos, tanto los seres humanos como las cosas, pues empieza a dejar de tener la belleza, ¿verdad? De lo nuevo, para convertirse entonces en algo que no es que deja de ser bonito, pero ya no, la función no es la misma. Y aquí está diciendo que si tú le pones a una tela vieja un remiendo nuevo, ese remiendo va a dañar porque la tela vieja no va a soportar esa tela. Tienes que buscar un remiendo que se asemeje y que sea también viejo. Y así mismito no le puedes poner un remiendo viejo a un traje nuevo, porque se va a ver el daño que le puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, vamos entonces al significado espiritual de los odres viejos y el vino nuevo, que al final es lo mismo para lo que es la tela vieja y la tela nueva, pero yo quiero entrar a lo de los odres, que esa es la enseñanza. ¿Y por qué Yeshua enseñó eso? Fíjense, cuando ustedes buscan en Lucas, antes de que él diga esa enseñanza,
se encontró con algunos fariseos que le cuestionaban a él por qué sus discípulos no ayunaban. O sea, era una pregunta. Le decía, óigame, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia. Lo mismo que los discípulos de los fariseos. Pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo. ¿Por qué? Porque él le tenía ¿qué tiene que ver el odre viejo, el odre nuevo y todo esto que él nos enseñó con esa pregunta que le hicieron? Uno si lo analiza, uno dice que eso no tiene ningún sentido. Eso no sé ni por qué contestó eso, porque esa no es la respuesta de esa pregunta. Pero hay veces que una enseñanza sobre otra cosa te muestra la verdad de lo que tú estás preguntándole a Dios. Hay veces que oramos por algo y lo que el Eterno te da y te muestra es diferente, pero un día tú te levantas y dices, ¡ah! Ahora entiendo por qué fue que Dios hizo esto de esta manera. Y tenía que ver con la respuesta a lo que le estás pidiendo, pero él no lo hace en el mismo color ni en el mismo, ni le da el mismo significado que tú esperas. Pero al final, esa es la respuesta. Y eso pasó aquí. Le preguntan que por qué los de Juan ayunan y los de los fariseos ayunan y los de él lo que hacen es comer y beber. Y entonces tenemos que buscar la razón. La razón es que para esa época, en los días de Yeshua, el ayuno se practicaba 2 veces por semana. Y esta forma de ayunar no estaba contemplada en la ley de Moisés, sino que era una imposición de los fariseos. Por lo que si bien no era contraria a la ley del Dios, sí era visto bien mal en la sociedad judía que no se ayunara las 2 veces en semana, porque entendían que eso contradecía la tradición y la ley. La intención de la enseñanza de los odres viejos es llamar a nuestra atención y motivarnos a reflexionar sobre la gran diferencia que existe entre la religiosidad y la espiritualidad. Los odres viejos, rígidos y endurecidos, representaban para Yeshua los sistemas religiosos carentes de flexibilidad que se han vuelto caducos. ¿Lo están viendo? Los odres viejos representaban la religiosidad de los fariseos que convirtieron la ley de Dios en algo que nadie podía cumplir, en algo que no era flexible, que fíjense que para ellos lo importante era que ayunaran, aunque ellos ni siquiera pudieran entender por qué ayunaban. Yeshua vino a enseñarnos a nosotros que todo lo que hacemos tiene que tener sentido, que todo lo que hacemos tiene que tener función, que todo lo que nosotros hacemos tenemos que analizar cuánto eso favorece al reino. Las cosas no se hacen porque por tradición se hacen. Las cosas no se hacen porque sí. Ay, porque como los hermanos todos se arrodillan a las 6 de la tarde a la vez, pues yo me voy a arrodillar. Pero ¿y por qué se arrodillan? Alguien me dice, no sé, solamente nos arrodillamos. Eso es realmente un odre viejo. Eso no es espiritualidad, porque la espiritualidad que nos trajo Yeshua es diferente. Vamos a seguir en esto para que vean. Dice, los odres viejos, rígidos y endurecidos representan los sistemas religiosos, carentes de flexibilidad, ¿verdad? Que se han vuelto caducos, ya eso lo digo. El vino nuevo representa al pueblo nuevo del Eterno en busca de la espiritualidad a la que guía el espíritu de santidad. Si bien al principio armonizan lo uno con lo otro, la espiritualidad, que en aumento termina aprisionada por la religiosidad. Mira esto.
Así como el vino nuevo rompe los odres viejos y se derrama. De la misma forma, los creyentes llenos del espíritu de santidad no soportarán los opresivos sistemas religiosos diseñados por los hombres para contenerlos. ¿Por qué? Porque los limitan. Y una de las cosas que a mí me hizo moverme y entender que el espíritu de santidad era algo mucho más grande que lo que yo hasta ese momento entendía, era la famosa palabra sana doctrina. Yo me acuerdo que yo hacía preguntas porque yo entendía que habían otras cosas que debía aprender. Yo leía la palabra y habían cosas que yo le cuestionaba a mis maestros y ellos me decían que yo tenía que dejarme llevar por la sana doctrina. Y yo, ¿qué es la sana doctrina? Las doctrinas teológicas que te hemos enseñado aquí en la iglesia. Tú tienes que dejarte llevar por eso, porque si no estás siendo entonces muy rebelde con Dios. Y yo, pero ¿y dónde dice eso? Y eso vino a romper Yeshua. Yeshua por eso era que peleaba tanto con los fariseos, porque él decía, pero es que, ¿qué le pasa a ustedes? Ustedes no están amando al prójimo. Ustedes no están provocando que la gente obedezca los mandamientos. Ustedes están más pendientes a que le obedezcan la ley que ustedes mismos se han inventado. A que ustedes mismos ni siquiera pueden cumplir la ley que ustedes mismos han impuesto. Ellos imponían unas leyes que ni ellos mismos cumplían. Eso no es, eso es religiosidad. Nosotros no podemos dejarnos llevar por la religiosidad, porque la religiosidad a nosotros nos limita. La religiosidad es moldeada por la práctica de cualquier rito y la espiritualidad consiste en entrar en contacto con el reino intangible, pero real y eterno. Yeshua le dice, mire, en respuesta a eso, Yeshua le contestó porque él estaba peloncito. Él estaba en su momento que él sabía que no era el momento de entregarse a la cruz. Así que en ese tiempo que él estuvo, los 3 años eso, antes de que él se lo llevaran, él se atrevió a decir lo que tenía que decir. Y él le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregada a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso fue ya en Juan, eso fue más adelante. Pero lo cierto es que es lo que está diciendo, y eso es lo que hay que comprender. Él no vino aquí a hacer que fuéramos religiosos. Él no vino aquí a crear una religión. Él vino a enseñarnos cómo funciona realmente el reino. Él vino a enseñarnos cuál es la mente y el deseo y la voluntad del Padre. Él vino a enseñarnos cómo es que se obedecen verdaderamente los mandamientos que no son para nada opresivos. Los odres nuevos representan el nuevo pacto. Es un pacto. El pacto anterior fue controlado por los fariseos, por los saduceos, por todas estas personas, y ellos se hicieron dueños de todo lo que tenía que ver con ese pacto que originalmente el Eterno le hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Pero el nuevo pacto, que es el que incluye a nuestro Mashiach, sobre los odres nuevos y los viejos, es una referencia clara al nuevo pacto y al antiguo, odres viejos y odres nuevos. Al decir nuevo pacto, se dio por enmendado, se renovó el viejo pacto, que fue el primero. Cuando yo como abogada, bueno, no saben que las leyes existen hasta el día en que se enmiendan. La enmienda lo que representa es un cambio, ¿verdad? Pero también existen leyes que se derogan. Significa que dejan de existir y que se hace una nueva. Cuando nosotros examinamos cuál es la posición relacionada con nuestro Mesías, sabemos que
el nuevo pacto o el pacto renovado, como también le llamamos, no significa que se derogó la ley de Dios para convertir en una nueva ley lo que Él nos está enseñando sobre cómo amar a nuestro prójimo, sino que el pacto fue fue cambiado para que pudiéramos nosotros, a través de la gracia, ser partícipe de esa salvación que estaba originalmente a través de los sacrificios en el templo, ¿verdad? Y ese perdón de pecados que solamente los recibían el pueblo de Israel. La ley que fue dada a Moisés, que fue la primera ley del pacto, la ley, esa ley fue tan y tan cambiada que entonces necesitábamos una nueva esperanza. Y de ahí es que tenemos la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Mashiach. Eso está en Juan 1:17. Nosotros tenemos ahora la gracia y la verdad a través del Mashiach. Y Él, que es el Santo Maestro, el que más sabe de los hombres, nos ha enseñado cómo es que realmente se guardan y se obedecen los mandamientos que no son para salvación, porque la gracia es esa santa misericordia que el Eterno tiene para decirnos que la salvación viene por la gracia y no por las obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? El primer pacto estaba lleno de religiosidad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, por causa de querer hacerlo todo tan bien para que no fueran sacados nuevamente de la tierra de Israel, para no perder todo lo que habían perdido y por sus rebeliones y por su desobediencia, pues lo que hicieron con la ley de Dios fue que la convirtieron en algo tan y tan difícil de obedecer, que se perdió la esencia, se perdió el espíritu de la ley. Así que nuestro Mashiach llegó para renovar el primer pacto, pero eso es un cumplimiento ya espiritual. Y por eso es que Él nos dice, ok, vamos a darle la enseñanza del alma, del corazón a los hombres. Vas a amar a Dios sobre todas las cosas, pero también vas a amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, Él no solamente dice eso, sino que le dice, vas a amar a tu hermano como yo te he amado. O sea, él siempre se pone como ejemplo. Yo soy el ejemplo de cómo lo deben. No son los fariseos, no son los religiosos. Ellos no son el ejemplo que debes seguir. Sigue mi ejemplo. Cuando uno examina en la palabra, nuestro Mesías no escribió un solo libro. No hay un solo libro escrito por él en la Biblia. Esa enseñanza la dio el pastor Walter el sábado pasado. Pero es cierto, no hay nada escrito por él. Pero nadie ha dado un testimonio como él. Nadie ha dado una enseñanza como él. Nadie nos cambió la vida como él. Nadie nos hizo nuevas criaturas como él, sin haber escrito. Fíjense. Y él, entonces, lo que le está dando importancia, y es a lo que voy, es a nuestro testimonio. No hay que hablar. Enseñamos, pero no hay que estar escribiendo todo como veo miles de libros. Yo voy a la librería, es miles y miles y miles de libros, miles y miles. Y eso está maravilloso, ¿verdad? Dios nos dio ese don. Pero lo más importante es tú demostrarle a Dios que lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Que tú amas al prójimo como Yeshua nos amó a nosotros.
Y todo se integra en que obedecemos los mandamientos sin necesidad de mucha cosa, si amamos a Dios, sobre todas las cosas, si amamos al prójimo, ya estamos obedeciendo. Es increíble, porque los mandamientos incluyen amar a Dios y amar al prójimo. Eso es el espíritu de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero como nadie sabía amar al prójimo como a sí mismo, él le dijo, pues mira, yo te estoy dando ejemplo. Cuando yo termine mi vida aquí, esa es la forma de amar, sin orgullo, sin echar culpa, sin venganza, sin creer que sé más que nadie. Fue lo perfecto que yo quisiera hacer y obviamente es lo que uno busca, ¿verdad? Porque uno no es orgulloso porque quiera parecerse a Yeshua, es que es lo más parecido a un ser humano que ama a Dios, es tratar de ser como él. Tratar de serlo. Entonces dice, no debas, eso está en Romano, esto es del apóstol Pablo. Dice, porque toda la ley, esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No quiere decir que se acabaron, la ley de Dios se derogó. Lo que está diciendo es que si tú quieres hacerlo, mira, es fácil, no es como los fariseos lo ponían, algo que no se podía cumplir. Aprende a amar a tu prójimo como a ti mismo, sé empático y aprende a amar a Dios. Por sobre todo, sin idolatría, sin engaño, aceptando que Él tiene el control, aceptando que todo obra para tu bien, aceptando que todo ocurre porque debe ocurrir, porque Él tiene el mejor plan, porque el plan de Él es el que debe siempre tratar de que se cumpla y no el tuyo. Entonces dice, no debas a nadie nada, sino el amarse a unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Claro, eso lo tergiversan bajo el sentido de que la ley fue derogada como consecuencia de lo que se dice. Eso no es. Es que no sabían amar a Dios ni al prójimo. Y entonces, primero vino Yeshua como santo maestro y empezó a enseñar, luego él se va y dejó entonces a los apóstoles y el apóstol Pablo era un maestro de la ley que pues era una persona muy preparada que sabía cómo decir las cosas para que en aquel tiempo lo entendieran. Obviamente en este tiempo nadie lo entiende. La gracia otorgada por el sacrificio y redención de Yeshua nos hizo ministros competentes de su evangelio, donde la letra de la ley de los hombres, ¿verdad?, que mataba la espiritualidad, fíjate, la forma en que ellos te hacían cumplir con la ley de Dios mataba tu espiritualidad. Y dice, por ser opresora, fue cambiada por su espíritu para darnos vida y en abundancia. Eso está en 2 Corintios 3:6. Así que los odres viejos son la religión. Los odres nuevos es la espiritualidad que proviene de vivir bajo la gracia, que es el cumplimiento del pacto renovado. El pueblo del Eterno, que somos nosotros, tenemos que estar preparados para vivir en un cambio permanente. Quiere decir, no nos convirtamos, por favor, en odres viejos. No lo hagamos. Perdemos elasticidad. No vamos entonces a contener el espíritu de santidad que va a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque originalmente, como nos enseñó el chaval pasado, el pastor dijo esto, y a mí en verdad, y el Moré, y el, ahora cómo se llama, David, el Cohen David, nos estaba enseñando que en el desierto, el Eterno vino al tabernáculo, ¿verdad? Y se hizo fuego, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? En el tabernáculo. Y ese fuego no se apagaba, estaba ahí siempre. Y eso demostraba que la presencia de él
en el lugar, ¿verdad que sí? Luego vino el templo y también ocurrió en el primer templo. Vino la presencia y ese fuego se mantuvo y después entonces se les enseñó a ellos que tenían que mantener el fuego siempre encendido para que pudieran hacer los sacrificios y todo eso. Luego vino Yeshua, murió, resucitó y a los 50 días envió el Consolador en forma de un espíritu, de un viento que era tipo lengua, dice, ¿verdad? Que cubrió a todas las personas que estaban en ese lugar. Nosotros, después que Yeshua se fue, nos convertimos en el templo donde mora el Espíritu de Santidad. ¿Y qué es el Espíritu de Santidad? Fuego. Mira el tabernáculo, mira el templo, somos templo. Así que si el Espíritu de Dios estaba como fuego en esos lugares, pues el Espíritu debe estar como fuego en nosotros. Por lo tanto, nosotros ahora somos los que portamos el fuego. Y ese fuego tiene que ser eterno. ¿Por qué? Porque si se apaga, Él no va a morar en nosotros. Y no nos podemos olvidar de las novias prudentes que no pudieron entrar. Las imprudentes, porque su fuego se les apagaba. ¿Se acuerdan de eso? Esa clase la di yo también. Así que seguir a Yeshua significa estar siempre dispuestas a guardar sus mandamientos, no para salvación, porque es por gracia, sino para dar testimonio de Él. Son dos cosas que tenemos que estar pendientes. Dar testimonio de Él y guardar los mandamientos. Pero esas dos cosas son para que el espíritu de santidad y el fuego esté en nuestro templo siempre. Porque la salvación es por gracia. No nos equivoquemos de eso, ¿ok? Entonces, la gracia nos concede la salvación cuando creemos que Él fue enviado para morir y resucitar por nuestros pecados. Él nos redimió para no ser condenados a muerte como consecuencia del pecado original. Para eso, él pagó el precio para que nosotros, los que creamos en Él, podamos ser salvos y no condenados a muerte, como va a ocurrir con otros que no creen en Él. ¿Ves? Cada quien toma su camino y su decisión, ¿verdad? La espiritualidad se opone a la religiosidad. La palabra del Eterno no tiene intención alguna de estimular la religiosidad, sino todo lo contrario, porque la religión es opresiva, pero la espiritualidad es liberadora. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo nos libertó, debemos ser libres. Por lo tanto, no podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro sistema y estilo de vida una religión específica que nos diga cómo debemos comportarnos para pertenecer a ese lugar, o para ser salvos, o para ser mejores hijos. El problema que tenemos algunas veces es que nos enfocamos en que tenemos una persona que nos está diciendo y nos está guiando y nos está dando el camino, cuando nosotros tenemos un maestro que es el camino, que es nuestra guía, y que eso está en la Biblia, porque el libro de instrucciones está en la Biblia, no está en ningún hombre. Él puede ser nuestra ayuda, pero no puede ser quien nos oprima, diciéndonos lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer, porque ante la duda la Biblia te habla. Entonces dice, la religiosidad está diametralmente opuesta a la espiritualidad, porque mientras que la persona religiosa se limita a guardar los ritos sin preguntarse siquiera lo que significarán, la que es espiritual va más allá e indaga en el significado de tales ritos para extraerlo y darle el debido cumplimiento espiritual. No es ponernos a hacer unas oraciones como ritos sin saber cuál es el sentido que tiene lo que estamos diciendo
o lo que estamos haciendo. Cada cosa que hagamos, no es que estoy diciendo que lo que se está haciendo está mal, es que debemos conocer la función de cada cosa que hacemos para que lo hagamos con el corazón, con la mente y con el alma. No, no es porque sí, porque ¿sabes qué? Estos días que mi hermano estuvo acá, él en verdad que me impactó en muchas cosas porque él fue pastor muchos años, se había salido, había dicho que era ateo, luego el Eterno me muestra que no sé, el hombre está más espiritual que nunca, yo nunca lo había visto así. Se fue para allá y se volvió otra vez, se reconcilió y todo eso. Pero una cosa que él me dijo, a mí me impactó. Yo le dije, pero ven acá, tú fuiste pastor 20 años. De momento ya dices que eres ateo, que ya no estás en nada. Y ahora regresaste con esa fuerza. ¿Por qué tú hiciste eso? Él me dio una respuesta que en verdad, que a mí todavía la tengo en mi mente. Me dijo, o soy frío o soy caliente. Tibio no voy a ser nunca porque Dios me va a vomitar. Y yo, wow. Así que él me dio la respuesta perfecta. ¿De qué vale que estemos en la iglesia? ¿De qué vale que le hagamos creer a las personas que estamos bien con Dios cuando estamos realmente tibios y Él nos va a vomitar? Pues si no lo puedes hacer bien, no lo hagas, porque a esas personas Jesús, Yeshua le llama hipócritas, porque no vas en el camino correcto. Entonces dice, la religiosidad está diametralmente opuesta a la espiritualidad porque mientras que la persona religiosa se limita a guardar los ritos, ¿verdad? Sin preguntar siquiera lo que significan, ya eso lo leí. La persona espiritual, pues indaga, busca la función, dice, yo estoy haciendo esto porque yo quiero agradar a Dios, porque yo conozco la mente de Dios, porque yo sé que esto es lo correcto, porque Dios me habla, porque mientras más me acerco, más Él se acerca. Mientras más me acerco, porque realmente Él siempre ha estado ahí. Quienes nos alejamos somos nosotros. Su presencia está aquí con nosotros. Pero, ¿qué hacemos? Lo ignoramos. Lo ignoramos. Y nuestro fuego se apaga. No podemos tener el fuego apagado. La persona religiosa verá en las escrituras una serie de ritos que deberán cumplirse sin preguntar. Los adoradores verdaderos de la espiritualidad, que buscan, lo que buscan es agradar al Padre, encontrarán en esos ritos un significado que es necesario desentrañar para cumplirlo bien ante Dios. Nuestros ancestros, sabemos que fueron desarraigados de su tierra debido al incumplimiento del primer pacto. Eso está en Segunda de Reyes 17, 23, 24. Ahora nosotras, sus descendientes, y los que por la gracia hemos sido injertados en el olivo natural, por medio de Yeshua, tenemos oportunidad de regresar al Padre Celestial mediante el cumplimiento de este pacto renovado, donde se le da la importancia a quien se le debe dar. Amar al Padre sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y si no lo sabes hacer, Yeshua te enseñó. Yeshua no es religión. Así que quedaron atrás todos esos mandatos, preceptos, ritos y rituales que las doctrinas y religiones de hombres seguían antes de que él, mientras él estuvo, antes de él vivir y mientras él estuvo y antes de él morir, él allí peleó mucho con los fariseos. No porque él no quisiera a los judíos, no es porque él no quisiera la ley de Dios, no es porque él quería contradecir lo que se debía hacer, es que él le quería enseñar al pueblo, enfrentándolos, cómo es que se ama y se obedece a Dios. La ley de Dios está vigente, siempre ha estado vigente y nunca ha dejado de estar vigente. Pero ahora, a través de Yeshua, aprendemos a obedecerla como debió haberse hecho desde el principio. Porque no se necesita añadirle mucho. Es muy clara. Y si no, Él ha puesto los mandamientos en nuestros corazones para que nosotros sepamos
discernir, porque el espíritu de discernimiento lo tenemos los que tenemos el fuego del espíritu dentro de nosotros, para entender cuando decimos una mala palabra, cuando no caminamos correctamente, inmediatamente nos detenemos, ¿verdad? Esto está mal. Así que eso solamente lo hace el espíritu. Solo lo hace el espíritu. A eso fue traído Yeshua, a mostrarnos la verdad, ser el camino a seguir, a no ser religiosos. No es que no podemos estar en una iglesia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la religiosidad que se convierte en algo que seguir, que muchas veces es contrario a lo que la Biblia dice. Por seguir una religión, algunas veces desobedecemos los preceptos de Dios porque le damos más importancia a lo del hombre que a lo de Dios. Dice, a no ser religioso ni seguir reglas hechas por los hombres que condicionen la salvación al cumplimiento de la ley. No podemos permitir eso. La salvación no está condicionada al cumplimiento de la ley. Eso lo tengo que tener bien claro, porque la salvación es por gracia. Pero en el juicio nuestro testimonio va a ser pesado. La salvación es por las obras, pero nuestros méritos dependen del testimonio que demos de Yeshua y de cómo obedecemos. La gracia nos hace libres y ahora sabemos cómo cumplir la ley de Dios, sus mandatos correctamente, sin que sean opresivos o difíciles de obedecer. Nuestro cumplimiento debe ser espiritual desde el corazón, la mente y el alma. Dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno por medio de Yeshua. Quiere decir que nuestras oraciones y nuestros testimonios siempre lo vamos a hacer pensando que nuestro intermediario, nuestro abogado, nuestro intercesor es Yeshua, y que realmente Él fue nuestro santo maestro, y que los apóstoles, tanto como Él, la palabra nos redarguye, nos muestra el camino, nos enseña cómo hacerlo. Por lo tanto, espiritualmente, nosotros ya sabemos, porque tenemos el espíritu de santidad dentro de nosotros, cómo ser aceptable al Eterno por medio de Yeshua. Sabemos hacerlo. Algunas veces queremos hacerlo a nuestra manera, y ahí es que tiene que caer en nuestra mente que todo se hace de conformidad con lo que Dios quiere que tú hagas, no con lo que yo quiero hacer, porque es bien bonito lo que yo quisiera hacer, pero obviamente eso no me lleva y hace que no es mi fuego se vaya perdiendo. El vino viejo, ya termino con esto, representa todo lo que nos da alegría, salud, consuelo o abundancia en este mundo. Ese es el vino viejo, pero no es perdurable. Ese lo puede contener la religiosidad. Quiere decir que si tú eres religioso, tú eres como un vino viejo que se mete en un odre viejo, y ahí te queda, está bien, todo está perfecto. O sea que no hay realmente, el espíritu no se va a mover, ni va a crecer, ni va, porque tú lo mantienes en ese odre viejo y vino, no te renuevas. Por eso es que Él nos dice, tenemos que volver a nacer. El vino nuevo, que la religiosidad no puede contener, es el símbolo del espíritu de santidad de nuestro Mesías, que nos dará alegría, vida, consuelo y abundancia, pero esta vez de forma abundante y por toda la eternidad. El espíritu de religiosidad del pueblo de Dios tiene que transformarse en fe por medio del poder del Espíritu Santo, todo lo cual resulta en la vida eterna que nos llena de esperanza y gozo. Yeshua nos envió su espíritu para consuelo. No permitamos que la religiosidad limite su poder y no podamos gozar la libertad que éste nos ofrece, dando testimonio de su amor, su obediencia y su entrega al prójimo. Eso nos toca hacer. Seamos agradecidas
de lo que por gracia hemos recibido y dejemos de permitir que nuestro maestro sea un hombre y no nuestro santo maestro que vino, murió por nosotros, resucitó, está intercediendo por nosotros en el cielo como santo, como un sumo sacerdote y que está dispuesto, ahí está esperando que le digan, levántate y ve y busca los tuyos. Y Él quiere que nosotros seamos las ovejas escogidas y no las cabras. Así que hasta aquí mi parte. Shalom. Ay, gracias, Carmita. Como siempre, aprendemos mucho y mire que esta palabra que expusiste hoy, yo llevo años confrontándome con eso, con la religiosidad, con las normas que muchas iglesias imponen y que se le vuelve a uno es una carga, en vez de uno estar en paz y de ser libre. Y lo que tú dices, simplemente es amar a Dios, es seguir las enseñanzas que él vino a enseñarnos a amar, esa es la realidad, a amar, no más, amar, amar y amar, y a seguirlo a él, porque es que yo cuando leía muchas veces el Antiguo Testamento, yo decía, pero qué cantidad de normas que los fariseos en esa época le imponían a la gente, y por eso se volvía algo, sí, algo como una carga muy difícil de llevar. Y uno decía, no, pero es que es imposible poder ser salvo con todas esas leyes y con todas esas normas. O sea, si yo no las cumplo, entonces yo me voy a perder. Entonces, gracias, gracias Carmita, porque hoy confirmaste muchas de las cosas que yo venía desde hace años pensando y pidiéndole a Dios sabiduría y entendimiento, porque definitivamente eso es lo que debemos nosotros hacerse, amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esas son las dos, no, las dos partes principales de la ley que nos vino a enseñar Jesús. Entonces, y eso de los odres viejos es verdad, es verdad. La gente muchas veces se conforma con su religiosidad y no nacen de nuevo, sino se sienten cómodos ahí y ahí se quedan. Entonces nunca van a crecer, nunca van a madurar, nunca van a ser libres, nunca van a ver la luz. Entonces, sí, es muy triste y a todas creo que en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado que nos hemos estancado, que nos hemos quedado ahí, como tu hermano dice, ni siquiera fríos ni calientes, sino tibios. Y eso a mí también me impacta mucho, que Dios no me vaya a vomitar, me parece lo más terrible que me puede pasar. Entonces, sí, no, toca ser calientes, porque ni fríos ni tibios. Sí. Entonces, sí, no, nos tenemos que pegar de Dios y de las enseñanzas de Jesús. Mire que estamos viendo una serie que nos recomendó Janet, mi esposo y yo, la de Moisés y los 10 mandamientos. Ah, Uf, hermosa, qué hermosa serie, hermosa. cómo ve uno que bien realizada las costumbres de esa época, todo lo que el pueblo de Dios tuvo que soportar. No, qué cosa tan impresionantemente buena, me tiene pero encantada, estoy viviendo la Biblia pero en serio, o sea, en vivo y en directo, ¿sí? Cuando uno conoce la palabra y conoce más del Viejo Testamento y ve estas películas, pues uno como que las entiende mejor. Ujú. Sí, Es lo señora, que así es, sí. así es, así es, así es. Cómo ve uno de verdad que ese pueblo con todo el dolor y todo, pero cuando empezó a clamar a Dios, cómo aguantaron todos esos sufrimientos y cómo no perdían el gozo, no perdían la alegría, la esperanza, la fe. O sea, eso a mí me ha impactado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, y doy gracias a las personas que hicieron esas series porque de verdad que nos traen mucha alegría y mucho entendimiento de muchas cosas. Y eso es
una bendición. Bueno, muchas gracias, Carmita. Dios Siempre. te bendiga y Dios nos bendiga a todas porque contigo siempre aprendemos mucho. Bueno, y como hoy me tocó también la intercesión, entonces vamos a empezar. Le pido a Dios que sea Él el que guíe a través de su Espíritu Santo mi oración, mis súplicas, mi clamor, porque hay mucha necesidad, sobre todo por salud. La mayoría de las peticiones son por salud y hay tanto dolor, tanta angustia, tanta debilidad, pérdida de fe, pérdida de esperanza. Pero Señor, aquí tú nos tienes unidas para que clamemos a ti juntas, no solamente los martes, sino cada día, por las peticiones que colocan en el grupo de intercesoras, Señor. Gracias por mantenernos en la brecha por todas nosotras y por nuestras familias y por las necesidades de las personas allegadas que nos solicitan que oremos por ellas. Señor, hoy te entrego de manera especial la petición de nuestra hermana Maritza, que pide oración por salud para sus suegros, por el esposo, por José Noel, que es el hijo, para que el Padre lo ayude en la toma de decisiones importantes para su vida, que sea Él quien lo guíe y le revele siempre el camino por el que debe andar. Y también Maritza pide oración por su amiga Carmencita, por salud física y emocional, y por la salud de su amada madre y de su hermana. Cristina pide oración por su hijo Carlos, que está pasando por una depresión, y por el viaje hacia Texas para poder apoyarlo. También pide oración por mi hija Yeicha. Estamos esperando los resultados de laboratorios del COVID, influenza, micoplasma y dengue, pero en adición tiene un dolor en el lado derecho. También piden oración por la hija de mi esposo. Victoria tiene entrevista hoy a las 2:30 de la tarde en la Escuela de Medicina del Hospital Menonita para ver si la aceptan. Y también quiero poner a nuestra amada hermana Janet, quien tuvo hoy una intervención odontológica y se encuentra con mucho dolor y anestesiada y no nos pudo acompañar hoy, pues de forma audible. Te pido, Señor, por cada necesidad de cada una de las hermanas que está aquí presente y por las que no se pudieron conectar y van a ver este audio después. Señor, yo te entrego a todas las peticiones y a todas mis hermanas de manera especial, Señor. Yo te pido que seas tú fluyendo con tu Espíritu Santo en cada petición y en cada una de ellas, en sus hogares, Señor, trayendo sanidad, trayendo libertad, Señor, porque todas esas enfermedades mentales, emocionales, depresiones, angustias, pánicos, ansiedades, Señor, Señor, todo esto lo trae quizás nuestras malas decisiones a través de nuestra vida, quizás el no confiar en ti, quizás no acercarnos a ti de la manera adecuada, quizás no dedicarte el tiempo para aprender a través de tu palabra, Señor, porque a través de ella es que tú nos hablas, Señor, a través de ella es que traes luz a nuestras vidas, a través de ella, Señor, es que podemos mirar a nuestro prójimo como tú nos miras, Señor, con los ojos que tú nos miras, a amarlos como tú nos amas, Señor, que seas tú el que nos enseñes, Padre, a amar a las personas como son, a aceptarlas como son y a ayudarlas, Señor, de la manera adecuada, Señor. Que seamos de verdad testimonio tuyo, Padre. Que podamos ser luz para ellas, Padre. Que podamos sacar tiempo para escuchar a las personas cuando necesitan ser escuchadas. Para dedicarles tiempo, Señor, para hacer una visita, para hacer una llamada,
para enviar un mensaje. Tantas cosas que hoy con la tecnología podemos hacer, Señor. Y tú nos llamas a eso, Padre, a que sembremos tu amor, a que sembremos tu luz, a que sembremos tu verdad. Señor, gracias, gracias porque tú cada día nos permites ser tus hijas, ser guiadas por ti, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu perdón diario, porque cada día fallamos. Así sean cosas mínimas, Señor, pero todos los días caemos y fallamos y tenemos que pedir tu perdón, Señor. Gracias, Señor, por levantarnos cada vez que caemos. Gracias por estar a nuestro lado para sostenernos, Señor. Gracias por ese amor incondicional que tú nos brindas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, que nunca, Señor, seremos lo suficientemente buenos ni capaces de agradecer tanta bondad, Señor, tanto amor, Señor. Gracias, Señor. Hoy solamente quiero darte gracias. Gracias por unirnos en este grupo. Gracias por mantenernos unidas, Padre. Gracias por cada martes estar aquí recibiendo de tu luz, de tu amor, de tu verdad. Gracias, Padre, Señor. Gracias porque sabemos que en el mundo hay tribulación, hay dolor, hay sufrimiento, Señor, pero tú a tu pueblo que está regado por todas las naciones de la tierra, Señor, tú nos ayudarás, tú nos auxiliarás y nos proveerás, Padre. Y a nosotros ni a nuestras familias nunca nos faltará nada, Padre, porque tú permaneces a nuestro lado, fiel, porque tú eres el único fiel, el único bueno, el único santo, el que nunca miente y el que siempre termina lo que ha empezado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos. Gracias por esta hermosa noche. Gracias por que tu presencia nos ha acompañado durante esta jornada de hoy. Te quiero dar las gracias y la gloria y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ay, muchas gracias a todas por acompañarnos, por estar aquí reunidas. Y bueno, que Dios las bendiga, que nos regale un descanso reparador, que nos levantemos como nuevas mañana, que descansemos en Él esta noche, que todo cansancio, agotamiento sea renovado por el Señor en esta noche, que nos levantemos con nuevas fuerzas como el águila. Bueno, hermanas, las quiero mucho, les deseo una buena noche y que no olviden que el próximo martes nos volvemos a encontrar. Amén. Shalom. Gracias. Chao. Chao. Shalom y gracias.